Yo me imagino que esta gente del CTA y todo este cuento tendrán en algún punto que explicarle a la gente, al aficionado del fútbol, a todo el mundo en realidad, cómo es posible que hayan sucedido cosas como lo que estamos a punto de ver, que me parece realmente increíble, una cosa realmente de locos. Ya van a entender lo que les estoy diciendo, seguramente. Ahora mismo no lo están entendiendo, pero créanme que lo van a entender muy pronto cuando empecemos a escuchar lo que traigo para mostrarles. Y que bueno, protagoniza los dos árbitros que van a pitar el día de hoy el clásico de la final de la Supercopa de España entre Real Madrid y Palanca Fútbol Club. Lo de siempre les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y como les estaba comentando, así como sucediera hace realmente bien poco con el tema este, recordarán ustedes claramente de que fue designado Alberola Rojo para la semifinal de la Supercopa, y ahora los designados han sido nuestros amigos César Sotogrado y Martínez Munuera va a ser el árbitro principal. Por cierto, Martínez Munuera va a dirigir o ha dirigido más clásicos que partidos de UEFA Champions League, siendo internacional desde hace 8 años. Esto quiere decir, o en líneas generales, este hombre lo único que ha pitado en su vida de la Champions han sido 3 partidos y han sido en fase eliminatoria, es decir, la fase previa, ni siquiera en fase de grupo, fase previa es lo único que ha pitado este hombre, para que más o menos tengan en consideración de la clase de árbitro que estamos hablando, que tampoco estamos hablando del árbitro con más internacionalidades de la historia del fútbol. Entonces quiero que escuchemos algo, porque los árbitros ayer hablaron, me ha sorprendido mucho esto para la prensa en esa previa de la Supercopa, y ambos han tenido sus declaraciones un tanto polémicas. Por eso les voy a colocar primero las de Sotogrado, que va a ser el del VAR, el encargado del VAR. Así que bueno, vamos a escuchar primero a este caballero y les muestro algo rapidito. Escuchemos. No creo que eso sea así. No creo yo que eso sea así, ¿verdad? Me puedo confirmar que eso no es así. Pues con el caso Negreira pasa exactamente lo mismo. Es una persona o un personaje que se aprovechó de su posición, que ha sido el que más daño ha hecho en la historia del arbitraje, y por lo cual nosotros deseamos que esto se haya solucionado, que el jugador tome las decisiones que tiene que tomar y que pague quien tiene que pagar. Y por favor, que al resto que estamos ahí dentro del comité de árbitros se nos deje un poco más, porque los que estamos no somos corruptos. Es esa persona la que fue corrupta, si es que el jugador determina que lo fue. Bueno, chiquillos, eso empezando por ahí. De hecho hay una parte que no me había fijado, que había seleccionado mal el video, que se cortó, en la que él dice, le pregunta al otro, le dice: ¿quién habla? ¿Hablas tú o hablo yo? Porque es que me estoy calentando, me está hirviendo la sangre. Me gusta que, por ejemplo, se hable de, o le tira la mierda directamente a Enríquez Negreira, dice que el corrupto es él, y me gusta porque a lo mejor se empiezan a destapar ollas. Eso es interesante, siempre va a ser interesante que se empiecen a tirar mierdas, y más que escuchar cosas como que es la persona que más daño le ha hecho al arbitraje en el fútbol español. Sin embargo, tenemos imágenes de Martínez Munueras, por ejemplo, esta entrada durísima, recordarán todos en la temporada pasada que el Betis Real Madrid, que se vio esta entrada sobre Vinicius, creo que era de Aitor. Este puñetazo bestial que le metieron a Camavinga, tampoco hubo absolutamente nada. Esta jugada clarísima dentro del área del Betis, tampoco hubo absolutamente nada. Y una imagen bastante polémica de la temporada en la que el Real Madrid termina ganando la 14ª y la Liga. Una de las declaraciones de Sotogrado era: habéis tenido 90 minutos, porque los jugadores del Real Madrid consideraban que estaba añadiendo muy poco tiempo, para que vean quién es el que está haciendo el daño al tema del fútbol español. Lo de Sotogrado ya yo lo había analizado el día de ayer en este mismo canal con ustedes, pero quería añadir esto que acabo de ver, porque me pareció realmente brillante de cómo este mismo hombre ha sido partícipe de todo esto, que a lo mejor no es corrupto, como lo dije ayer, puede ser, pero que sin embargo está bajo la sospecha, está porque hay imágenes que de verdad dejan una sensación bastante preocupante. Quiero que ahora escuchemos a Martínez Munuera, Juan Martínez Munuera, que ayer no le pudimos escuchar, y quiero que lo vean quién lo comparte.
Y lean, Isaac Fouto, todo es según el color del cristal con que se mire. Los que están construyendo un relato falso al dictado de quien todos sabemos acabarán recogiendo cable. Feliz sábado, árbitro que lleva 18 años en categoría nacional. Bueno, según Isaac Fouto, la policía, la fiscalía o el juez, el que esté haciendo todo esto, se está inventando un relato. Es que es increíble, yo no sé de verdad lo que hace esta gente para mantener sus puestos de trabajo de mierda, es impresionante. Escuchemos al genio este también. Pero por tu experiencia, ¿qué influencia tenía Negreira? Si tuvo algún tipo de influencia en tu trayectoria o si te consta que podía tenerla en la trayectoria de algún árbitro. Pues mira, a mí sinceramente no me consta. No me consta que tuviera ninguna incidencia en la trayectoria de ningún árbitro. Yo te voy a ser totalmente honesto y te voy a contestar con total sinceridad. Yo en 11 años en primera división, 3 en segunda, 4 en segunda B, he hablado 3 veces con él. 3. Y conversaciones de 30 segundos. Con lo cual no te puedo decir realmente qué incidencia tenía. Lo que sí que sé que el peso del comité lo llevaba Manolo Díaz Vega con Sánchez Arminio, eran los que llevaban el 99% del peso del comité. Y la mayoría de las decisiones importantes, por no decir todas, eran de él. Bueno, esto es interesante del árbitro principal del partido del día de hoy, pero sí eso, básicamente, como él dice, hablaron un par de veces nomás, creo que está de sobra. Creo que todos recordarán que en la semifinal de la Copa del Rey, la vuelta la pasada, que el Madrid termina metiendo 4-0 al Palancas, este árbitro era el que iba a pitar, iba a ser el colegiado principal. Y todos recordaremos que vimos el video de Real Madrid Televisión, así que sobra decir que es un sinvergüenza. Pero antes de finalizar este video quiero que escuchemos algo, porque según nuestro amigo, él solamente mantuvo 3 conversaciones en 18 años y todas de 30 segundos o menos. Es increíble qué se puede decir en 30 segundos, pero escuchamos este video que me pareció interesante. Señor Enrique Negreira, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle. Un saludo y el don sobra. Y no, bueno, don José María, yo que sea por respeto a un señor colegiado siempre hay que llamarle de don. Ojalá el respeto se respetara en todos los sitios, pero bueno, vamos a dejarlo así. No entremos en matices. Bueno, y felicidades con un poquito de retraso, que sé que cumplió el 6 de septiembre. Que yo Sí, me lío y no empecé a llamarle yo. Mira, González del bar, que va a estar bien, también nació en esa fecha. En cuanto al día y al mes, no mejoramos. Qué grande, ¿cómo está? Encantado de saludarle, ¿cómo va? Igualmente, muy bien. Ahora pues tranquilo, Fíjate. viendo el fútbol y bueno, lo ves como lo ves. Viendo el Estás fútbol. donde estás y entonces pues ver fútbol y fútbol, que es lo que me gusta a mí. Desde luego que sí. Mira, voy a dar un dato que me ha encantado. 1 de julio de 2013, 9:30 de la mañana. Juan Martínez Munuera, que es el árbitro del partido de mañana, acababa de finalizar el entrenamiento matutino para evitar el calor de las horas más. Sí. Y recibe una llamada de alguien para comunicarle que se trata de uno de los 2 árbitros ascendidos a la primera división tras la clasificación oficial realizada por el Comité Técnico de Árbitros. Ese señor que llama Juan Martínez Munuera, ¿quién es? Hombre, es un árbitro de mucho nivel, valenciano él, que bueno, como todos, es un árbitro que ojo, si partimos de la base que cualquiera puede hacerlo bien, Sí. pero hay momentos con circunstancias de designaciones, por lo que sea, pues tiene que evitarlo y él está preparado para hacer eso. Pero José María, tú le llamas por teléfono para decirle que va a ser árbitro de primera división. Y es que Bueno, aparte pero de... es que, pero porque, sí, claro, sí. que era el jefe. No, yo de jefe nada, yo era el ayudante del jefe. El ayudante del jefe. Ese era bueno, pues tiene que hacer eso y lo hacía cada año, lo he hecho toda la vida, y a mí me hacía gracia, claro. Bueno. Yo quiero finalizar este video ahora sí que la cámara como que se ha desenfocado un poquito con algo que me ha parecido interesante y que me llama la atención poderosamente, sobre todo detenerme a pensar que tipos como el Martínez Munuera el Hernández, el Soto Grado que también estamos viendo, pero qué pinche pedo, como dice el mexicano con la cámara esta. Bueno, todos estos caballeros, ilustres caballeros del arbitraje español, ¿por qué será que solo algunos de ellos se empeñan en este tema de que no pintaba nada? Me causa curiosidad ver con personajes como Iturralde, que por cierto se descubrió que el señor Negreira le había invitado una cena después de aquel clásico del 5-0 que creo que todos recordamos. ¿Por qué será que señores como Martínez Munuera también dice que no pinta nada y tienen el cuento que le terminó pagando al hijo de coaching? Si no había ninguna influencia,
para mejorar, si sea como árbitro, que me parece normal eso. Entonces, ¿por qué le pagabas a su hijo por servicios de coaching? Es que me parece realmente interesante, y lo que les digo siempre, creo que nos vamos a reír muchísimo durante mucho tiempo. Vamos a esperar a ver qué termina sucediendo con todo esto, pero no deja de llamarme la atención y me tiene desesperado lo de la cámara esta. No deja de llamarme la atención, repito, chicos, el descaro con el que esta gente nos está haciendo pasar por tontos, y que bueno, voy a tener que pausar esto. Y les digo una cosa, definitivamente, me parece realmente increíble, en definitiva, el descaro con el que esta gente está haciendo esto. Obviamente no vamos a esperar que esta gente vaya a salir a decir, sí, somos culpables, pero por lo menos que tengan un poquito de dignidad y de decencia y lleven las cosas con calma, no vengan a tirárselas de chulo ahora de que me está hirviendo la sangre. Porque en los calabozos creo que la sangre les puede hervir un poquito más, y yo creo que en la vida hay que mantener la humildad. Me toca despedirme. Si hay algo interesante en el transcurso del día, por supuesto se los traeré. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Lo de siempre, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.